La figura de Jesús de Nazaret ha cautivado a la humanidad durante siglos. Su vida y enseñanzas, como se describen en los evangelios cristianos, han inspirado a innumerables personas y han dado forma al curso de la civilización occidental. Sin embargo, la cuestión de la existencia histórica de Jesús sigue suscitando debate e intriga. ¿Existió realmente un hombre llamado Jesús o es una figura de mito y leyenda? Este ensayo profundiza en la evidencia histórica, explorando ambos lados de este misterio perdurable. Las fuentes de la antigüedad ofrecen vislumbres tentadores del pasado, pero reconstruir una imagen completa requiere un análisis e interpretación cuidadosos. Mientras que algunos estudiosos afirman con seguridad la existencia de un Jesús histórico, otros no están convencidos, señalando lagunas e inconsistencias en la evidencia disponible. Al sopesar los argumentos a favor y en contra de su existencia, podemos obtener una comprensión más profunda de esta figura fundamental y su impacto perdurable en la historia. Los relatos más conocidos de la vida de Jesús provienen de los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos, escritos décadas después de la supuesta muerte de Jesús, ofrecen narraciones detalladas de su nacimiento, ministerio, milagros, crucifixión y resurrección. Si bien los evangelios proporcionan información invaluable sobre las primeras creencias cristianas acerca de Jesús, su confiabilidad histórica ha sido objeto de un intenso escrutinio. Los estudiosos señalan que los evangelios fueron escritos por seguidores de Jesús, lo que podría influir en su objetividad. Además, los 4 evangelios a menudo difieren en sus relatos de ciertos eventos, lo que plantea dudas sobre su precisión y posibles sesgos. A pesar de estas preocupaciones, los evangelios siguen siendo piezas importantes del rompecabezas al investigar al Jesús histórico. Los estudiosos continúan analizando los evangelios, utilizando la crítica textual y el análisis histórico para descubrir posibles núcleos de verdad histórica dentro de sus narraciones. Para determinar la historicidad de Jesús, los historiadores miran más allá de los textos cristianos para corroborar la información presentada en los evangelios. Las fuentes no cristianas, aunque menos detalladas, proporcionan valiosas perspectivas externas sobre Jesús y el cristianismo primitivo. Estas fuentes incluyen escritos de historiadores romanos, comentaristas judíos e incluso posible evidencia arqueológica. Las referencias a Jesús fuera del Nuevo Testamento son a menudo breves e incidentales, lo que refleja el impacto limitado que los primeros cristianos tuvieron en el Imperio Romano en general. Sin embargo, incluso estas breves menciones pueden ofrecer información valiosa, apoyando o desafiando la imagen pintada por los evangelios. La comparación de fuentes cristianas y no cristianas permite una evaluación más matizada y completa del lugar de Jesús en la historia. 2 prominentes escritores romanos, Flavio Josefo y Cornelio Tácito, ofrecen menciones intrigantes, aunque breves, de Jesús en sus obras. Josefo, un historiador judío que escribió a finales del siglo I después de Cristo, se refiere a Jacobo, el hermano de Jesús, que fue llamado el Cristo en sus antigüedades de los judíos. Tácito, un senador e historiador romano, menciona a Christus, de quien se originó el nombre, en su relato del reinado del emperador Nerón. Tácito describe cómo Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Estas breves referencias de Josefo y Tácito, si bien no son una prueba definitiva de la existencia de Jesús, proporcionan una valiosa corroboración externa de las primeras creencias cristianas. Demuestran que Jesús era conocido fuera de los círculos cristianos e importante para ser mencionado por historiadores romanos. Los estudiosos que apoyan la existencia de un Jesús histórico señalan varias líneas de evidencia. Los evangelios, a pesar de sus posibles sesgos, ofrecen narraciones detalladas de la vida y enseñanzas de Jesús. La historia central de un predicador judío llamado Jesús, que ganó seguidores en la Palestina del siglo I, es considerada plausible por muchos historiadores. Además, la existencia del cristianismo primitivo en sí misma da crédito a la idea de un fundador histórico. La rápida expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano sugiere un líder convincente y carismático que inspiró a los primeros conversos. Las referencias a Jesús en Josefo y Tácito, aunque breves, apoyan aún más el argumento de su historicidad.
A pesar de la evidencia presentada, algunos estudiosos siguen siendo escépticos sobre la existencia histórica de Jesús. Argumentan que los evangelios son fuentes poco fiables, llenas de contradicciones y elementos míticos. Señalan la falta de evidencia histórica contemporánea durante la vida de Jesús, lo que sugiere que su impacto fue mínimo en el mejor de los casos. Los escépticos también cuestionan los milagros atribuidos a Jesús, considerándolos como adornos legendarios en lugar de eventos históricos. Argumentan que los evangelios fueron moldeados por agendas teológicas, no por la precisión histórica, lo que los hace poco fiables como fuentes biográficas. Si bien no existe una prueba definitiva para confirmar o negar la existencia histórica de Jesús, la mayoría de los historiadores convencionales están de acuerdo en que probablemente existió un Jesús histórico. La evidencia, aunque fragmentada y abierta a interpretación, apunta hacia la existencia de un predicador judío llamado Jesús que vivió en la Palestina del siglo I. Sin embargo, los detalles de su vida, enseñanzas e impacto siguen siendo objeto de debate. ¿Hasta qué punto los evangelios reflejan con precisión al Jesús histórico? Es una discusión continua entre los estudiosos. A pesar de estas preguntas persistentes, el consenso entre la mayoría de los historiadores es que probablemente existió un Jesús histórico. Esta conclusión se basa en la evidencia disponible, tanto cristiana como no cristiana, y en la plausibilidad de que una figura histórica inspirara el surgimiento del cristianismo. La búsqueda del Jesús histórico es un viaje continuo, impulsado por nuevos descubrimientos, metodologías en evolución y un debate apasionado. Los estudiosos continúan analizando textos antiguos, examinando hallazgos arqueológicos y explorando el contexto social y político de la Palestina del siglo I para arrojar luz sobre esta enigmática figura. Las nuevas tecnologías, como el análisis de texto digital y las técnicas de datación, ofrecen posibilidades emocionantes para descubrir información previamente oculta. El descubrimiento de nuevos manuscritos o artefactos podría revolucionar nuestra comprensión de Jesús y su mundo. La búsqueda del Jesús histórico no es simplemente un ejercicio académico. Independientemente de la postura que se adopte sobre el Jesús histórico, su impacto en la historia es innegable. Las enseñanzas que se le atribuyen, ya sean pronunciadas por el Jesús histórico o que se le atribuyeran más tarde, han inspirado innumerables actos de amor, compasión y justicia social. Su mensaje de perdón, amor al prójimo y la importancia de cuidar a los pobres y marginados sigue resonando entre personas de diferentes culturas y épocas. La figura de Jesús también ha sido fuente de inspiración para el arte, la literatura, la música e innumerables otras formas de expresión humana. Ya sea como figura histórica o como mito, el legado de Jesús sigue dando forma a nuestro mundo, recordándonos el poder de la fe, la esperanza y el amor por un mundo mejor.